Hola, buenas tardes. Muy buenas tardes a todos. Damos inicio a nuestra clase de introducción, de introducción a las obligaciones. Cualquier duda que tengan, pueden interrumpir. No estoy viendo ahorita ni chat ni quién levanta la manita, así que con confianza interrumpen porque voy a estar dedicándome aquí a la pantalla de la presentación. La materia de obligaciones es una materia muy bonita, es la base, pues prácticamente para lo que es el derecho, para lo que es el derecho civil, para que lo que es el derecho mercantil, incluso el derecho familiar. Puede ser una materia muy revuelta, pero este curso está diseñado para ser muy repetitivo. Entonces, vamos a estar repitiendo y repitiendo y repitiendo hasta que a ustedes les quede claro lo que es una obligación, cómo se pagan estas obligaciones, qué consecuencias hay y qué tipos de obligaciones existen. Con confianza, cualquier duda que tengan, me la pueden hacer llegar. Solamente empezando a hablar, interrumpiéndome, no pasa nada si me interrumpen, cortamos un poquito, volvemos a retomar, no pasa nada, pero como no estoy viendo si levantan la manita o el chat, mejor me interrumpen. ¿Entendido? Sí, correcto. Bueno, ¿qué tenemos como introducción? Vamos a ver qué es una obligación. ¿A qué nos referimos con qué es una obligación? Pues a lo que viene siendo la definición. ¿Cuáles van a ser las características de la obligación y qué tipos de obligaciones hay? Además de que vamos a estudiar lo que son las estructuras de las obligaciones. Las obligaciones
como tienen una estructura, pues también van a tener una clasificación. Y como tienen una clasificación, también van a tener efectos. Vamos a proporcionar una base sólida para entender cómo es que las obligaciones van a influir en las relaciones jurídicas y contractuales, lo que les decía que es la base para el derecho civil, para el derecho mercantil e incluso para el derecho familiar. En esta clase vamos a sentar las bases para estudios más profundos en el área y va a ser crucial para desarrollar una comprensión completa en las dinámicas legales que van a regir los compromisos entre las partes. Bueno, aquí que empiezan a ver como que contiene una obligación. O sea, con esta introducción a ustedes, ¿qué les viene a la mente que es una obligación? ¿Nadie quiere participar? Nos vamos a llevar el curso así nada más yo hablando. Bueno, si hablamos de compromisos, hablamos de contratos, hablamos de partes. ¿Qué quiere decir esto? Que es recíproco. Una obligación para una parte que está de este lado, que viene a ser nuestro deudor, y la otra parte que es nuestro acreedor. Desde aquí ya podemos ver que una obligación es un compromiso, algo a lo que yo estoy obligado con quién, con cualquier otra persona. ¿Qué viene a ser la definición de obligación? Bueno, la obligación para empezar es un vínculo jurídico. ¿Por qué un vínculo jurídico? Porque está dentro de la ley, está reconocido por la ley. No es simplemente un vínculo tal cual como el vínculo que yo tengo con mi papá, que viene a ser un vínculo familiar. Este viene a ser un vínculo jurídico con efectos y consecuencias legales. Esta obligación va a obligar a una persona que esta persona va a ser conocida como el deudor. La persona que está obligada es el deudor. Tú le prestas, él te debe. Él es el deudor. ¿A qué está obligada esta persona? A realizar una prestación o una acción en favor de otra persona. ¿Quién es esta persona que le prestó? Se llama acreedor. Entonces, nuevamente, los dibujitos, lo vamos a ver muy seguido en nuestros dibujitos para poder identificar las personas, aunque estén todos feos. Esta persona viene a ser nuestro acreedor y esta persona viene a ser nuestro deudor. Nuestro acreedor le presta al deudor. ¿Qué obligación tiene el deudor con el acreedor? Pues le tiene la obligación de pagarle. ¿Pagarle qué? La prestación a la que se hayan comprometido. Este vínculo tiene una naturaleza jurídica, por eso es un vínculo jurídico. ¿Qué significa esto? Que está respaldado por el derecho y tiene consecuencias legales si no se cumple. En dado caso de que el deudor incumpla, tiene consecuencias legales. Ahora sí, esta obligación, esta prestación, ¿en qué puede consistir? Puede ser una obligación de dar cualquier cosa. Puede ser una obligación de hacer, me comprometo a hacer algo. O una obligación de no hacer algo, que es una omisión. Él se compromete a no molestarme. Y va a ser fundamental para la organización y el funcionamiento de las relaciones contractuales y civiles. Entender la naturaleza de las obligaciones, pues va a ser esencial para aplicar correctamente el derecho y resolver disputas legales. Al finalizar este curso, ustedes, al momento en que llegue alguien con alguna duda, de volada van a poder identificar las partes, quién debe, quién es el acreedor, cuál es el objeto de la prestación, qué consecuencias tiene o qué se puede hacer para llegar a un convenio, qué se puede hacer para transformar esa obligación, es el objetivo de este curso. Ahora sí, alguien que quiera participar, ¿me quiere dar su definición de obligación en palabras simples? ¿O quieren que yo los empiece a elegir? Maestra, buenas tardes. Buenas tardes. También positivo porque no funciona el micrófono de mi computadora. En cuanto a las obligaciones, pues yo creo que todo lo conlleva a las obligaciones personales, a las que estamos comprometidos como ciudadanos ante la sociedad, de cumplir con ellas y cuando no se nos o cuando incumplimos en ellas,
tenemos que responder tal y cual como lo establezca algún contrato, sea yo que haya comprado alguna casa, algún préstamo con alguna financiera, perdón, si no lo cumplo yo al pie de la letra con todas las cosas que yo me comprometí a hacer, pues debo de estar enterado de que es una obligación por lo cual tengo que cumplir. Y al momento de no cumplir, pues hay una consecuencia a las que yo tengo que responsabilizarme todavía más a cumplir. ¿Por qué? Porque ya se hizo un acuerdo y estoy incumpliendo en el acuerdo de una obligación ante la sociedad o ante lo que haya yo hecho. Exactamente. Si mencionas muy importante este tema de la sociedad, acuérdense que la sociedad está regulada por el derecho. Por lo tanto, cualquier tipo de contrato, cualquier tipo de acuerdo que sea entre las partes, ya sea verbal, escrito, siempre y cuando sea de acuerdo a derecho, va a tener estos efectos que nos menciona el compañero, precisamente de incumplimiento de obligación. Entonces, cualquier asunto de comprometerse entre personas dentro de la sociedad, vida cotidiana, vida laboral, vida mercantil, nos lleva siempre a una obligación. ¿Qué características tienen las obligaciones? Bueno, tienen varias características que son claves y que van a definir su funcionamiento. La primera, que ya estuvimos platicando, es que son vinculantes. ¿Por qué vinculantes? Porque van a crear una relación legal que impone deberes y derechos específicos entre el deudor y el acreedor. Otra vez, vamos a ver nuestra relación bilateral entre nuestros personajes que participan en la obligación. ¿Dónde está nuestro vínculo en estas obligaciones? Es esto, lo que yo te di, lo que tú me debes. Ese es nuestro vínculo. Este vínculo, además, tiene efectos jurídicos, pero dentro de él es lo que se va a imponer los deberes y los derechos a lo que se comprometieron estas dos personitas. La prestación debe ser determinada, es decir, debe ser clara y específica. No puedo yo dejar una prestación ambigua porque la otra persona no va a saber ni qué me va a pagar, ni yo voy a saber qué es lo que se me va a dar. Entonces, una de estas características es que esta obligación, esta prestación sea clara y sea específica. ¿Qué, qué prestación puede ser clara y específica? Alguna de que sea de dar, alguna de hacer o de no hacer algo. ¿Qué otra característica hay que nos mencionaba el compañero también? Nos decía de la exigibilidad. ¿Por qué? Porque si yo me estoy comprometiendo con algo, obviamente ese algo va a ser exigible. Ese va a ser algo, perdón, ese algo va a ser exigible porque yo me comprometí. ¿Y qué va a pasar si yo incumplo con lo que me comprometí? Pues hay consecuencias. Entonces, la exigibilidad viene a ser otra característica de las obligaciones. El acreedor va a tener derecho de exigir el cumplimiento de la obligación. Y finalmente, en toda obligación siempre va a existir el incumplimiento, ya que sea un incumplimiento ficticio o un incumplimiento real. ¿Por qué? Porque si yo presto dinero, tengo ahí una sospecha o puedo ver a futuro que no, que me va a incumplir esa persona. Entonces, en ese incumplimiento, yo voy a establecer algunas consecuencias legales. No sé si ustedes han visto algún contrato que traiga alguna cláusula penal. Esta cláusula penal se actualiza, es decir, se lleva a cabo cuando hay un incumplimiento. Esta cláusula penal puede traer una sanción económica, puede traer una rescisión del contrato, puede traer muchísimas cosas que derivan del incumplimiento. ¿Qué nos dice aquí el texto? Como incumplimiento, también el pago de daños y los perjuicios o la ejecución forzada de la prestación, es decir, se me va a obligar forzosamente a cumplir esa prestación. Esta es muy famoso en los juicios ejecutivos. Los juicios ejecutivos derivan de un título de crédito denominado pagaré. No anden firmando pagarés, no anden firmando de aval. ¿Por qué? Porque ahí vamos a tener una ejecución forzada. ¿Cuál es la ejecución forzada? Nosotros nos vamos a trasladar al domicilio del deudor a exigirle el pago de lo debido al acreedor. ¿Qué pasa si este deudor no me quiere pagar?
o no le quiere pagar al acreedor, la ley me va a facultar a yo embargarle sus bienes. Voy a señalar bienes, me los voy a llevar. Voy a señalar bienes, se los voy a dejar de depósito. Y me voy a seguir continuando el juicio. ¿A dónde nos va a llevar el juicio? A hacer un remate de esos bienes para yo, acreedor, poder recuperar un poquito del dinero o la totalidad del dinero que yo le presté al deudor. Y ahí hablamos de una ejecución forzada. Al contrario, si yo tengo un contrato de prestación de servicios en mi boda para que me sirvan la coctelería y esa empresa no va, yo puedo exigirle el pago de los daños y perjuicios. ¿Cómo? Mediante la presentación de alguna demanda por incumplimiento de contrato en la vía civil o mercantil, dependiendo de dónde nace esa relación. Ejecución forzada ya no nos serviría aquí porque la ejecución forzada ya dejó de estar actualizando en ese momento. Yo, ¿para qué quiero ya un servicio de coctelería si mi boda ya fue? Entonces, yo tengo la opción de exigir los pagos de daños y los perjuicios que me ocasionó el incumplimiento del deudor. Estas características van a asegurar que las obligaciones se cumplan de una manera ordenada y predecible. ¿Tienen alguna duda con esto? No, maestra. No, maestra, todo correcto. ¿Qué tipos de obligaciones hay? Las obligaciones se van a clasificar según la naturaleza de la prestación. ¿Cuál es nuestra prestación? De dar, de hacer o de no hacer. Las obligaciones de dar van a implicar una transferencia de propiedad o de posesión de un bien del deudor al acreedor. ¿Qué significa toda esta revoltura de palabras? Que vas a dar una cosa. Simple y sencillamente, trasladas la propiedad. Yo tengo aquí mi pluma, es propiedad mía. Voy a trasladar esta pluma a otra persona que es el deudor. No quiero trasladar la propiedad, ok, traslado la posesión de esta pluma a otra persona y va a ser el deudor. Esa es la obligación de dar, tal cual, dar algo. Las obligaciones de hacer van a requerir que el deudor realice, aquí estamos hablando de una acción, un acto o que preste un servicio específico. Y las obligaciones de no hacer, contrario a las de hacer, van a exigir que el deudor se abstenga de realizar ciertos actos que podría llevar a cabo, como por ejemplo los acuerdos reparatorios que quedan en que ya no te voy a molestar. Yo me estoy comprometiendo a abstenerme de molestarte. Tal cual, no hacer. Entonces, nuestras obligaciones son de dar, hacer y no hacer. Grábenselas muy bien. De esto lo vamos a ver repetitivo y repetitivo porque pues es tal cual el tema de obligaciones. El objeto de la prestación tiene que ser dar, hacer o no hacer. ¿De qué? De alguna cosa determinada, algo claro. Se puede distinguir entre obligaciones de medios, que son donde se espera que el deudor realice un esfuerzo razonable, y obligaciones de resultados, donde se exige un resultado específico. Por ejemplo, cuando contratamos a un albañil, esperamos obviamente que nos levante la barda. Esa es la obligación que él tiene. No está contratado para que haga una barda, no, está contratado para que nos entregue una barda terminada, bonita, como yo se la pedí. Esa es la obligación de medio. Obviamente, también puedo meterle al albañil una obligación de hacer. ¿De hacer qué? Construyeme una casa. Construyeme una barda como tú quieras, pero construyémela. Pero la obligación de medio también va ahí mezclada con un esfuerzo razonable y obligación de resultado. Cada tipo tiene las implicaciones distintas para la gestión y cumplimiento de las obligaciones. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a desglosar cada una de estas obligaciones para ver cómo se van a manejar y cómo se va a poder exigir el cumplimiento y qué consecuencias tendría. ¿Alguna duda de los tipos de obligaciones? Bueno, No, veamos lo que es la estructura de una obligación. La obligación tiene varios elementos esenciales. Primero tenemos a nuestro monito, que es el sujeto de la obligación.
Otra vez, dibujamos a nuestros monitos. ¿En qué incluimos con el sujeto? Tenemos a nuestro deudor. ¿Qué obligación tiene el deudor? Pues de cumplir con la prestación. ¿Qué prestación? De dar, hacer o de no hacer. Y también tenemos a nuestro sujeto que es el acreedor. ¿Qué función tiene el acreedor? Le va a poder exigir al deudor el cumplimiento de la obligación. ¿Qué obligación? De nuevo, dar, hacer o no hacer. También tenemos el objeto de la obligación. Acuérdense que dijimos, esta tiene que ser clara, tiene que ser precisa. ¿Cuál va a ser el objeto? De nuevo, dar, hacer o no hacer. Entonces, tenemos a nuestros sujetos, acreedor y deudor. Y nuestro vínculo jurídico. ¿Dónde nace nuestro objeto en este vínculo jurídico? De dar, de hacer o de no hacer. Este es nuestro objeto. El vínculo jurídico pues va a ser la relación legal que va a unir a las partes y que va a garantizar que se respeten los derechos y deberes establecidos. ¿Dónde nace nuestro objeto? Dentro de ese vínculo jurídico. Y por último tenemos a la causa. Se me olvidó subrayar. La causa va a ser la razón legal o el fundamento por el cual surge la obligación, es decir, ¿qué causó ese objeto? ¿Qué causó esa obligación? Por ejemplo, un contrato. Ese contrato causó esa obligación o esa prestación. Esa ley causó esa obligación. Ese acuerdo, sea verbal o sea escrito, causó esa obligación. Entender estos elementos pues va a ser crucial para analizar y aplicar obligaciones correctamente. ¿Alguna duda con esto? Nuestra estructura de la obligación, tenemos a nuestro sujeto, nuestro vínculo jurídico, nuestro objeto y prácticamente la causa estaría envolviéndolos a todos. Clasificación de las obligaciones. Las obligaciones se pueden clasificar según origen y naturaleza. Por ejemplo, las obligaciones contractuales, como su nombre lo dice, van a derivar de contratos entre las partes, de acuerdos entre las partes, y van a estar reguladas por un contrato específico que las crea. ¿Qué tipo de contrato? Tenemos el contrato de compra-venta de bien inmueble, tenemos el de cesión de derechos, tenemos contrato de arrendamiento e incluso hay contratos no nominados en la ley que también son válidos. ¿Por qué? Porque dentro de la materia de contratos ustedes van a poder ver que un contrato va a ser válido siempre y cuando haya voluntad de las partes, entre otros elementos esenciales, pero si yo quiero contratar cualquier tipo de cosa, se puede hacer, siempre y cuando sea de acuerdo a la ley. También tenemos obligaciones extracontractuales que van a surgir de hechos ilícitos o daños causados a terceros y son reguladas también por la ley. Las obligaciones solidarias, estas son las más feas, van a permitir que el acreedor exija el cumplimiento total de la obligación a cualquiera de los deudores. ¿Qué les decía? No firmen de aval. Cuando ustedes firman de aval, ustedes están obligando en igual medida que el deudor principal. Entonces, por ejemplo, si aquí tengo yo a mi deudor principal que firmó el pagaré y yo fui de buena gente y le firmé como aval. Yo soy el aval, él es el deudor. Y viene mi acreedor, ya le cobró extrajudicialmente al deudor, bueno, no quiso pagar, bueno, me voy directamente con el aval, que sin temerla ni deberla, nada más por haber dado su firma porque el deudor era su cuate, ya está hundido. ¿Por qué? Porque tiene que responderle en la misma manera que le tiene que responder el deudor al acreedor. Ahí hablamos un poquito de las obligaciones solidarias. Las vamos a ver también más adelante, más explicadas, más desarrolladas, pero de ahí derivan. ¿Dónde me quedé? Las obligaciones mancomunadas van a dividir la prestación entre los deudores, con cada uno obligado solo una parte específica. Si ya vieron un poquito de lo que es en derecho civil lo mancomunado, el bien mancomunado, pues se pudieron haber dado cuenta que existen varias personas que son dueñas de una misma cosa.
Entonces, si hay alguna obligación mancomunada, va a funcionar exactamente que un bien mancomunado. Esta obligación se va a dividir entre los deudores y cada uno de estos deudores va a responder por su parte específica al acreedor. Puede haber uno o varios acreedores también, pero van a responder cada uno de los deudores solamente por la parte que les corresponde. Estas clasificaciones van a afectar la manera en que se van a gestionar y se van a cumplir las obligaciones. ¿Alguna duda hasta aquí? No, muy bien. No, muy bien. No, ninguna. Ok, veamos los efectos de las obligaciones. ¿Cuál viene a ser nuestro efecto principal? Pues que se cumpla. En un terreno bonito y sano, se cumple la obligación, es el principal efecto. Y obviamente es el efecto más esperado, ¿verdad? Si hay una obligación, obviamente se espera que se vaya a cumplir. ¿Qué significa cumplir con la obligación? El deudor satisface el deber estipulado. En palabras revueltas, el deudor paga, el deudor cumple, beneficiando obviamente al acreedor. También tenemos, como hay cumplimiento, hay incumplimiento. Y el incumplimiento, como es un vínculo jurídico, lo que nace entre estos sujetos, puede llevar a consecuencias legales como los daños y perjuicios de los que ya hablamos o una ejecución forzada. ¿De qué? De la obligación. Y también tenemos la que más me gusta a mí, es la subrogación. Ahorita no vamos a meternos tanto al tema de subrogación porque está bien revuelto, pero ya cuando lo entiendes dices, qué fácil está. Pero bueno, la subrogación también es un efecto en que, ay, ya me salió el anuncio de Zoom, en que los derechos y las obligaciones de una parte se pueden transferir a otra. Es decir, yo tengo un derecho sobre ti, deudor, pero puedo transferirle mi derecho que tengo de cobrarte a ti, deudor, a otra persona. Y esa persona va a subrogarme a mí y ahora te va a poder exigir a ti el cumplimiento. Entonces el deudor se va a quedar de que, achis, ¿y ahora a quién le pago? Pues te digo, págale a él, pero yo tiene contrato contigo, no, pero la ley me faculta en que yo pueda, en que él me pueda subrogar, así que págale a él. De eso prácticamente se trata la subrogación. Tiene obviamente sus requisitos, tiene sus pasos a seguir y tiene toda la explicación de los nombres de cada persona que interviene en los actos de subrogación. Y finalmente la obligación se puede extinguir por otros motivos, aparte del cumplimiento, como por ejemplo la imposibilidad sobrevenida, es decir, que no puede hacer. A lo imposible nadie está obligado. Si yo tenía una obligación de que te iba a vender esta casa a ti, acreedor, pero de repente pasa un tornado, causa de fuerza mayor, yo puse todo de mí para que esa casa no sufriera daño, se la lleva el aire, no queda nada, ¿qué hago? No habría ninguna consecuencia porque ese incumplimiento no fue totalmente, no fue ni siquiera mi culpa, o sea, fueron causas de fuerza mayor. Entonces yo estoy imposibilitado para cumplirte eso, ya lo imposible, nadie está obligado. ¿Y ahí qué pasa? Se extingue la obligación sin perjuicio para ninguna de las dos partes. Bueno, sin perjuicio exigible, ni tanto para el deudor ni para el acreedor. El acreedor pues sí se queda con el gasto y lo que quieras, pero ¿cómo le exige si fue causa de fuerza mayor? O el acuerdo entre las partes. También puede ser que tú me debes dinero y me dices, es que dame chance para pagarte por mes, te doy 1,000 pesos y que no sé qué. Órale, pues, no te exijo el pago de los 5,000 ahorita, págame el 1,000 por cada mes en 5 meses. Entonces allí extinguimos esa obligación de los 5,000, la transformamos a una obligación que se va a tener que pagar por mes y tenemos la extinción de la obligación principal y el nacimiento de una nueva obligación. Estos efectos van a ser cruciales para entender cómo las obligaciones se van a resolver. ¿Qué quiere decir que se resuelvan? Se van a cumplir y qué consecuencias pues van a tener en el ámbito legal. ¿Qué conclusión tenemos? Pues que las obligaciones son esenciales en las relaciones jurídicas y contractuales. Van a influir en cómo se van a organizar y se van a resolver los compromisos entre las partes dentro de una sociedad. La comprensión de las obligaciones va a ser fundamental para la gestión legal, especialmente en la redacción y cumplimiento de contratos. No tienen idea la cantidad de contratos que he visto que están hechos
de buena fe, obviamente, por un acreedor que no se asesoró correctamente. Y ese contrato está lleno de lagunas y sale perdiendo. ¿Por qué? Porque él creyó que así se hacía y resulta que no, y el deudor se sale con la suya y, ay, no. Donde los detalles precisos pueden prevenir disputas y garantizar el respeto de los derechos y deberes. Un contrato que esté perfectamente hecho de acuerdo a la ley y de acuerdo a toda la teoría, no tendría problema en exigirse. ¿Dónde vienen los problemas? Cuando el contrato está ambiguo, cuando el contrato tiene lagunas, y ahí, ¿quién va a querer salirse con la suya? Pues siempre va a ser el deudor. Esa sería toda nuestra primer clase de introducción a las obligaciones. ¿Alguien tiene alguna duda del tema? No, maestra, todo bien, todo claro. Maestra, todo bien. Ok, entonces bienvenidos a esta clase. Nos vemos próxima clase a la misma hora. Si les surge alguna duda entre semana, me pueden mandar un correo al correo institucional y ahí les estaré resolviendo sus dudas. Que tengan ¿Sería muy todos los buena tarde. martes a la misma hora, profe? ¿Mande? ¿Sería todos los martes a la misma hora? Sí, todos los martes a la misma hora, por favor. Ok, para ya para agendarlo en el horario y marcarlo ahí. Muchas Sale. gracias y que pasen una tarde. Muy Que amable. tengan buena tarde. Bye. Igualmente. Gracias. ¿Va a subir la clase? Gracias, maestra. Maestra, Dígame. ¿va a subir la clase a la plataforma? Sí, 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 sí. Queda subida yo creo que mañana o el jueves. Ya está en la plataforma. Muchísimas gracias. Que Muy tengan buena buena tarde. explicación. Bye. Bye.